Muy buenas noches, bienvenidos como siempre a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate aquí en el Canal Capital, en la televisión pública de nuestra ciudad. Un programa donde siempre hablamos del acontecer nacional, del acontecer de Bogotá, y hoy hemos decidido hacer un programa muy especial. Hay una preocupación enorme en nuestro país porque desde el 2016, desde enero de ese año a la fecha, según cifras oficiales, se contabilizan más de 400 líderes sociales asesinados en diferentes regiones de Colombia. Eso sin contar con las amenazas, con los hostigamientos. ¿Qué está pasando? Esta noche en Canal Capital nos acompañan dos mujeres, ellas líderes sociales. Está con nosotros Marta López Guisao, es una mujer de Dabeiba, Antioquia, y también vamos a conversar con Charo Mina, una líder de derechos humanos que es vocera nacional de la Comisión Étnica para la Paz. Decidimos que ellas aquí en Canal Capital nos cuenten qué está pasando, cuáles son sus casos particulares en determinado caso de amenazas que hayan recibido y qué debemos hacer todos en Colombia para proteger a nuestros líderes sociales. Como siempre, Erika Fontalvo, buenas noches. Hola Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todas las personas que nos ven a esta hora. Gracias por estar una vez más en este Opina Bogotá, que hoy cede precisamente su espacio para darle voz, visibilizar la situación tan dramática de los líderes sociales en el país y muy especialmente de las mujeres, porque el enfoque de género también es muy importante. La Defensoría del Pueblo ha advertido, Jessy, que en los últimos 14 meses 447 lideresas defensoras de derechos humanos en el territorio nacional han sido amenazadas. Se han registrado además 20 homicidios y 13 atentados. ¿En qué regiones? Principalmente Cauca, Antioquia, Arauca, norte de Santander, donde estas mujeres vienen o venían adelantando procesos comunitarios, claramente con un enfoque de debilitar el tejido social que ellas, con su trabajo, con su dedicación, con su entrega, han venido adelantando durante los últimos años. Y lo más lamentable frente a este informe que la Defensoría del Pueblo ha revelado es que en relación con estas acciones criminales contra las líderes sociales, contra las defensoras de derechos humanos, no hay, Jessy, una sola sentencia. Es realmente lamentable que esta situación se siga presentando en el país, donde tristemente solo es de dientes para afuera todas esas acciones que buscan proteger a las líderes sociales y en general a todos aquellos que trabajan en procesos comunitarios, procesos comunales, campesinos, defensa de las minorías étnicas en Colombia. Saludamos esta noche a Marta López Guisao. Marta, un gusto que esté con nosotros aquí en Opina Bogotá de Canal Capital. Buenas noches. Muy buenas noches. Para mí también es un gusto estar acá. Gracias por la invitación. Bienvenida. Gracias por conmemorar la vida. Bueno. Y aquí estamos para hablar un poco. Claro que sí. Muy bienvenidas a nuestro programa. Y también nos acompaña Charo Mina, la vocera nacional de la Comisión Étnica para la Paz, una líder social, defensora de los derechos de la población afro y de las mujeres afro. Charo, un gusto que esté con nosotros también aquí en Canal Capital esta noche, oriunda de Cali y Marta, oriunda de Dabeiba, Antioquia. Muchas gracias por la invitación. Bueno, buenas noches. Yo quisiera, Erika, que las personas conocieran la historia de vida de ambas mujeres, que iniciáramos así nuestro programa, porque muchos televidentes desconocerán quiénes son los líderes, quiénes son los líderes sociales. Ese es el nombre con el que se conocen, líderes sociales, pero detrás de eso hay unas historias de vida, en este caso de dos mujeres valientes que luchan en sus territorios por los derechos humanos. Es decir, también historias de décadas de trabajo. Es que esto no es un tema, ahora desafortunadamente se ha venido conociendo en virtud de esa lamentable situación, insisto, de persecución, de asesinatos, que tampoco es nueva, ellas lo saben muy bien, pero el trabajo que vienen adelantando las lideresas sociales en el país, las defensoras de derechos humanos, es de muchos años atrás, incluso en regiones donde el liderazgo lo llevan las mujeres. Los hombres están ahí acompañando, pero quienes llevan la voz cantante, Marta, son las mujeres. Sí. ¿Cómo es su historia? Bueno, mi historia comienza desde muy chica, terminando mi bachillerato en mi municipio que se llama Dabeiba. Habíamos, o sea, siempre en los últimos años siempre se conforman como pequeños subgrupitos en el grupo grande. Entonces éramos 5 mujeres y 2 compañeros hombres, que pues nos gustaba mucho irnos para el campo. Y en esas idas al campo notamos que había muchas personas, niños,
jóvenes, adultos, mujeres y hombres que no sabían ni leer ni escribir. Entonces nuestro proyecto de trabajo social que debe hacer uno cuando va a terminar su bachillerato, lo decidimos enfocarlo en irnos a algunas veredas a enseñarle a leer y a escribir a esas personas que no... A mediados de los 80 fue esto. Yo me gradué Sí. en el 86. Por eso. Sí, en ese tiempo, pues la educación era nula para las campesinas y los campesinos. Y los que tenían una escuelita en sus veredas estaban muy retirados y siempre pues el campesino se dedicaba a su sobrevivencia en el campo y casi nunca se ha preocupado pues por su estatus académico, pues algunos medio sabían escribir su nombre y entonces nosotros decidimos que íbamos a ayudar a estos campesinos y campesinas a que al menos aprendieran a deletrear y aprendieran a escribir su nombre. Marta, tenemos entendido que en el año 2017, infortunadamente, una hermana suya es asesinada. Sí. Usted fue perseguida en el centro de Bogotá, salió hacia Venezuela, regresó en el año 2013 y hoy tiene medidas de protección de la Unidad Sí. Nacional de Protección, Erika. ¿Qué fue lo que pasó? A ver, en todo ese recorrido que hemos dado, pues nuestra familia es una familia de mujeres, somos una familia matriarcada, todas mujeres cabezas de familia desde mi madre, todas con esa visión de líderes sociales, porque desde los más viejos hasta los más chicos tienen esa proyección. Entonces, nuestro problema de desplazamiento empezó en el 91, desde la región de Urabá. Nos desplazamos hacia Medellín. En Medellín, pues, como llegan todos los desplazados en este país, con una mano adelante y otra atrás. ¿Quién la saca de Dabeiba, Marta? No, de Dabeiba nos saca mi mamá, pues mi mamá y mi papá se separan y mi mamá queda a cargo de 6 hijos sin empleo, entonces se va hacia Urabá a buscar empleo. Yo me quedo terminando mi bachillerato en Dabeiba. Cuando se agudiza mucho la situación en Urabá, que para nadie es un secreto que Urabá fue un fortín de sangre, yo creo que si alguna región en Colombia está bañada de sangre es el Urabá, sobre todo las bananeras. Allí se agudiza el conflicto y yo hacía parte de la Junta de Acción Comunal del barrio donde vivíamos, mi mamá y mis otras hermanas también. Y debido al asesinato del presidente de la Junta de Acción Comunal, nos toca salir porque también somos amenazadas y salimos hacia Medellín. En Medellín, pues, llegamos a pagar arriendo donde menos nos costara. Se da una posesión de tierras, una recuperación o una invasión, como se le pueda decir, y nosotros nos vamos allí a recuperar, pues, a hacer nuestras viviendas. Era una posesión de tierra en donde la mayoría de la gente que vivía allí era desplazados de Urabá, sobre todo trabajadores de las bananeras, sindicalistas y todo esto. Allí pues empezamos de cero, organizamos nuestro barrio, organizamos las calles, pues como un barrio, sí. Como un barrio, entre paréntesis, como con vida digna. Sí. En esta situación se le solicitó ayuda a la administración de Medellín en ese tiempo y pues nos negaron la ayuda porque era un barrio ilegal y que ellos no podían ayudar a la gente que estaba allí porque era un barrio ilegal, a las empresas públicas para los servicios públicos tampoco. Entonces nosotros decidimos organizarnos y sacar nuestro barrio adelante. Construimos las casas comunitariamente. Hoy trabajamos en la casa del vecino y así, por convite, como le decimos en Antioquia. En la organización del terreno, o sea, cuando se repartieron los lotes,
dejamos los terrenos para donde se iban a organizar las cosas comunes como la escuela, la iglesia, la guardería. Nosotros pensamos en todo, la unidad deportiva y todo esto. Entonces empezamos a formar nuestro barrio y como no sé si fue que yo nací para esto, también vi la necesidad de que había muchos niños sin educación, niños y niñas. Y lo mismo que había hecho en Urabá anteriormente, antes de venirme, que también organizamos una escuelita, que también había muchos niños desescolarizados, niños y niñas. Y allí, en esta invasión del barrio La Herrera, que queda por Calazán, hicimos como un diagnóstico de cuántos niños y niñas teníamos desescolarizados y habían más de 200 niños y niñas que no iban a la escuela. Lo uno, porque no tenían muchos documentos, porque les tocó salir a la carrera, entonces no tuvieron tiempo de recuperar sus documentos en donde estaban estudiando, los otros porque no tenían cómo económicamente, o porque también la escuela quedaba muy lejos. Entonces empezamos, buscamos ayuda, buscamos apoyo con el padre de Blanquizal. En ese momento no recuerdo el apellido, pero se llamaba el padre Roberto. Él era un sacerdote de nacionalidad canadiense. Con él y con una hermana, Angélica Lopera, de una comunidad religiosa. También ella nos apoyó mucho y empezamos a construir esa escuelita. Mientras que hacíamos eso, pues no podíamos dejar a los niños sin escuela, entonces empezamos a dictar clases. Había un lugar que era como un parque donde había muchos árboles, ahí acomodamos a algunos niños, los otros en los bailaderos, los otros en los ranchitos. No os cuente toda la historia. Es que, pero es absolutamente apasionante porque ahí se ve el liderazgo todo de lo que ha doña hecho Marta en ese tema de la educación que luego ya ha venido convirtiéndolo en su propósito de vida, ya desde la perspectiva como líder comunitaria. Y luego vamos a volver sobre el tema ya, Jessy, de las amenazas y el desplazamiento que una y otra vez sufrió doña Marta, pero démosle paso también a doña Charo para que, como vocera nacional de la Comisión Étnica para la Paz, lideresa social, defensora de los pueblos negros, de las mujeres negras puntualmente, nos cuente también su historia. ¿Cómo comienza? ¿Qué le despierta esa lucha que lleva tantos años y que sin lugar a dudas siempre ha estado también amenazada, cuestionada, perseguida? Bueno, fundamentalmente yo soy una mujer negra, afrodescendiente, soy una activista, mujer feminista, y yo crecí en un contexto como una niña negra, en un contexto pobre de discriminación, de exclusión, de muchas situaciones de injusticia, ¿no? Yo nací en un barrio en Cali que fue, una vez se abolió la esclavización, en algunas de las plantaciones, algunas de las haciendas que habían en el valle, particularmente en Cali, en esta parte del suroriente de Cali, una hacienda que era parte de los Caicedo, una parte de las familias más poderosas y esclavistas en la región. Algunas personas descendientes de esclavos, de personas africanas esclavizadas, tuvieron un espacio, un terreno que era parte de esa hacienda. Y allí se constituyó un barrio de personas descendientes de gente africana. Yo vengo de ese contexto, yo nací en ese barrio y pues era un contexto de gente negra, uno de los sectores más desfavorecidos, más excluidos de Cali, todavía lo es, todavía continúa siendo parte de ese cinturón de empobrecimiento y de despojo que existe en Cali, ligado muy cercano al distrito de Agua Blanca. Y en ese marco, de todas formas, pues había una serie de valores y de principios dentro del contexto familiar que me ayudaron a ver que había una serie de situaciones injustas
desde nosotros como personas negras en situaciones de pobreza, pero también con las mujeres, incluso las mismas mujeres de mi familia, porque éramos muchas, pero digamos en una condición de minimizada, ¿no? Yo creo que uno sí tiene esa venita, ¿no? de hacer cosas y de ponerse al frente, así que yo participé en actividades del barrio, Junta de Acción Comunal. Fuera hoy miembro de una Junta de Acción Comunal probablemente estaría asesinada. Y poco a poco, colegio, universidad, me fui vinculando a actividades organizativas, y finalmente terminé en comunidades negras afrodescendientes en el norte del Cauca, en el Pacífico fundamentalmente, luego ligada al proceso de titulación colectiva de Ley 70, etcétera, hasta ahora. Pues ha sido un camino, sí, efectivamente larguito, pero también, digamos, con bastantes dificultades en general, como persona, como mujer negra, pero también en el marco de lo colectivo, como parte de una comunidad y de un pueblo. Y hay muchísimas cosas que afrontar, incluido el racismo estructural en este país. Sí. Entonces, al lado de todo el sexismo, el patriarcado, la discriminación que hay como mujeres, pues está todo el factor de racismo estructural que pone un peso más, y ahora pues el hecho de ser defensoras y defensores y ejercer liderazgos. Bueno, ahí están, Erika, resumidas las historias de vida de ambas mujeres que defienden los derechos humanos, que son líderes sociales. Yo quisiera preguntarle, Marta, para entrar ahora sí como tal en este problema que está viviendo el país con los líderes sociales, desde su perspectiva, desde su experiencia, desde el conocimiento que usted tiene de estos problemas tan serios en las regiones. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué están asesinando y amenazando a nuestros líderes sociales como lo hemos venido viendo en estos últimos 2 años? ¿A qué obedece lo que está ocurriendo? A ver, la lectura que yo hago es que a muchas personas, instituciones, entidades, llámese como se llame, le incomoda lo que nosotros hacemos. O sea, ¿por qué? Porque le enseñamos a las comunidades que están desprotegidas en sus territorios a que defiendan sus derechos, a que vivan como mínimo en un territorio con vida digna, a que defiendan los ríos, a que defiendan la montaña, a que defiendan sus principios, y esto incomoda a los grupos armados, muchas veces al Estado y todo eso. Entonces, lo que nos incomoda hay que sacarlo del medio. Entonces, yo creo que eso es lo que está pasando. Y también yo creo que es una estrategia de que las multinacionales entren a los territorios a apoderarse de las riquezas que hay allí, de los minerales, del agua. Entonces, no es algo, como dice el ministro de Defensa, que es que los matan por líos de falda o que los están matando por problemas personales. No son problemas personales, son problemas colectivos, son problemas que nosotros como líderes sociales y como defensoras de derechos humanos visibilizamos ante el mundo, porque es que nuestro trabajo no es solamente allí en la región con las comunidades, nuestro trabajo consiste también en visibilizar lo que está pasando en las regiones, cómo viven las comunidades, cuáles son sus necesidades, y nosotros entonces lo que hacemos es visibilizar, y eso incomoda. También el problema del destierro de las comunidades, del destierro del campesino, de ese campesino que en épocas de la violencia gruesa aquí en Colombia tuvo que abandonar sus tierras porque era o cambiar la vida por la tierra o perderlo todo. Entonces allí es ese
retorno que tanto nos han dicho que es un retorno con vida digna, que es un retorno con seguridad, no existe, porque el campesino que perdió su tierra, que va a recuperar su tierra, lo único que encuentra es la amenaza y la muerte. Entonces también es eso, porque hay un interés por la tierra, hay un interés por todo estas riquezas que hay aquí en Colombia, y no es un interés solamente de las empresas colombianas, sino de las empresas multinacionales, y si nos damos cuenta, el Estado le ha venido entregando poco a poco los territorios a las multinacionales. Entonces eso incomoda que nosotros como líderes sociales y defensores de derechos humanos le digamos a la comunidad, hombre, es que usted tiene derecho a su territorio, usted no tiene por qué abandonar su territorio, pero tiene derecho a ese territorio, pero con vida digna, con educación, con salud, con alimentación digna, con recuperación de sus semillas originarias. Sí. Es una situación que sin lugar a dudas está marcando lo que pasa en los territorios, no solo en Antioquia, no solo en Cauca, Pacífico, Caribe, en todo el país está ocurriendo exactamente lo mismo, denunciado por ustedes, por las lideresas, por los líderes sociales, por los defensores de derechos humanos y también por distintas organizaciones. El procurador Fernando Carrillo decía recientemente que es un tema precisamente de defensa de los derechos sociales, porque claramente se ha convertido en un negocio y los derechos sociales no son justamente negociables. En el caso del trabajo que ha venido adelantando Charo con las comunidades negras, también existe una intencionalidad de distintos sectores, Charo, precisamente para evitar que esos derechos sociales, económicos, culturales de las comunidades negras sean reconocidos, de, digámoslo con franqueza, desbaratar todos los procesos comunitarios alcanzados. Sí, claro. Para nosotros es claro que toda esta situación violenta, que como usted bien decía, no es de ahora, ¿sí? Que se está viendo ahora, que finalmente hay una atención sobre esa situación, pero es una situación que particularmente nosotros vivimos, estamos viviendo desde hace más de 25 años, cuando cambió la Constitución Nacional y hubo un reconocimiento de la gente negra en este país con derechos específicos colectivos, por ejemplo, cuando hubo una visibilización como pueblos étnicos, indígenas, afrodescendientes, y se empezó a desarrollar un proceso de reconocimiento del derecho al territorio, a la titulación colectiva, se incrementa la violencia en los territorios contra las lideresas, contra los líderes, contra la gente negra, contra los pueblos negros e indígenas. Y si usted mira hoy, buena parte de ese incremento de la violencia que estamos viviendo está en territorios donde, y ya hay caracterización de esos factores, donde las lideresas y líderes que son asesinados, amenazados, desaparecidos, las mujeres violadas, etcétera, están relacionados con sus acciones de defensa de derechos territoriales, con restitución de tierras, con, como bien lo decías, con formas de organizarse para garantizarle condiciones de vida digna a la gente. Y en nuestro caso particular, nosotros sabemos muy bien, y es parte de lo que es importante que hoy en día empiece a salir, que las razones de estas violencias tienen raíces profundas, intereses enormes. Aquí hay poderes, aquí hay que tienen que ver con esos intereses económicos, hay intereses legales y hay intereses ilegales, ¿no? Hay economía ilegal, hay la economía minera, la economía extractiva. Las políticas económicas en este país son factores de amenaza y nos hacen más vulnerables. Entonces, nosotros, entre más defendemos, en la medida en que se empezó a dar titulación colectiva, se incrementó la violencia en los territorios, se incrementó el desplazamiento, se generó el despojo territorial de la gente negra. Están las amenazas y los asesinatos constantes de las lideresas y líderes indígenas y negros en el país, en la zona del Cauca, por ejemplo, y todo esto está ligado a esos intereses económicos, a esas políticas, a esos factores que tienen unas raíces profundas que nosotros continuamos insistiendo, pues son económicas, pero también son de orden racial. Claro. Hay un factor
de discriminación y de racismo. Claro, Charo señala este tema, Erika, racial, también habla del tema de las tierras, que es una de las causas por las cuales se vienen incrementando y se vienen produciendo estos hechos en contra de los líderes sociales, pero hay otro factor también, y quería preguntarle a Marta, que es puesto como una de las causas, y si es la desmovilización de las FARC y el vacío institucional en los territorios. No llegó el Estado, hablaba yo la vez pasada con un líder social del Bajo Cauca, que señalaba que el Estado no llegó a recuperar lo que dejaron las FARC. Territorios que están hoy a merced, Erika, de nuevas bandas criminales con rentas ilícitas como el narcotráfico, contrabando, entre otros delitos. ¿Es así, Marta? Sí, yo creo que el mundo entero se hizo como una ilusión de que el proceso de paz iba a traer paz a Colombia. El proceso de paz no trajo paz a Colombia. O sea, si nosotros hacemos una lectura, porque nosotros, yo ahora hago parte del programa Somos Defensores, y nada más ahorita que estamos en reunión decíamos, lo que hace que se firmó el proceso de paz, nosotros como Somos Defensores, llevamos contabilizados 480 líderes, entre líderes sociales, líderes comunitarios y defensores de derechos humanos asesinados. Y estamos en un proceso de paz. Entonces, primero cuando existía la FARC, es que es la FARC la promotora de los asesinatos en las regiones de los líderes sociales. Ahora, ¿a quién le echamos la culpa? O sea, es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Estamos realmente en un proceso de paz? ¿Está Colombia realmente en un proceso de paz? ¿O hay que hacer otra pregunta? ¿La paz que se firmó en Colombia es para quién? ¿Para quién es la paz? ¿Para los colombianos? ¿Para abrirle espacio a las multinacionales en los territorios para que saquen las riquezas? Es que la paz no es solamente silenciar fusiles. La paz es inversión social. Como decía el periodista, o sea, salió la FARC y el Estado nunca llegó a las regiones. Las regiones siguen en el completo abandono. Mi último proceso fue en el Chocó. Yo estuve 3 años en el Chocó. Y si nos damos cuenta, el Chocó es uno de los departamentos más ricos en toda clase de minerales, en toda clase de fauna y flora. Y allí el Chocó es el espíritu de la pobreza. Es el espíritu de la pobreza. Decimos, es que en Venezuela está el caos, pero no decimos en Colombia cuántos niños se han muerto de desnutrición. Realmente cuántos niños se han muerto de desnutrición. ¿Eso a quién le importa? A nadie. ¿Por qué? Porque son niños y niñas pobres del Chocó, porque son niños y niñas pobres de La Guajira, porque son niños y niñas pobres de María la Baja. En Bolívar. En Bolívar. Entonces, en realidad, al Estado le interesa, o la inversión social en este país realmente es para esos niños y niñas y para esas familias en las regiones que se están muriendo de nutrición. Yo cuando estuve en el Chocó, nada más en ese tiempo contabilizamos 30 niños que se murieron entre población afro y población indígena de desnutrición. Y eso no se visibilizó a nivel del país, porque allí hay tanto ausencia del Estado como de los medios de comunicación. Sí, Charo, su opinión sobre las causas, usted habla de la titulación, pero también hay una ausencia del Estado. Este tema, por ejemplo, Erika, que es el narcotráfico. ¿Qué piensa usted de eso? Sí, o sea, efectivamente la ausencia del Estado por siglos, no hablamos de años, décadas, siglos, es un factor que ha permitido que en los territorios, particularmente en las últimas décadas, se dé este incremento y este control territorial de grupos armados de una manera violenta, ¿cierto? Pero, y efectivamente, o sea, si hubiese existido una presencia del Estado desde el principio, pues uno podría decir que las condiciones hoy podrían ser un poco diferentes.
Pero yo sí quiero también llamar la atención un poco sobre cuál Estado y cuál papel del Estado, porque no siempre el Estado, y ese es uno de los problemas que tenemos nosotros en los territorios, no siempre el Estado está en una función de beneficiar. Para el caso de los pueblos étnicos, nosotros tenemos dificultades cuando el Estado no respeta los derechos de los pueblos étnicos. Nosotros tenemos dificultades cuando hay políticas económicas extractivas que promueven la minería industrial y que detrás de la minería viene la minería ilegal que genera y ha generado pues tanta violación de los derechos de los pueblos étnicos, de las comunidades, de las mujeres en los territorios. Entonces, digamos que si sale un grupo que está haciendo un control territorial, pues queremos un Estado que dialoga con los pueblos, que dialoga con las autoridades, que reconoce y respeta sus derechos, que reconoce nuestros proyectos de vida, que los valora y los integra como está establecido en la ley, en los planes de desarrollo nacional, de tal manera que haya efectivamente una respuesta a lo que nosotros estamos proyectando como una condición de vida digna. Entonces, si bien es cierto, hace falta una presencia del Estado, también es cierto que es necesario que sea un Estado que efectivamente es garante de los derechos de los pueblos étnicos. Y esa es una situación que nosotros no estamos viendo en las últimas décadas. El tema de paz, efectivamente, ponemos mucha esperanza en que pueda este acuerdo darnos vías para construir condiciones de paz, pero se necesita un Estado más dispuesto, un Estado que efectivamente mire a los ojos de los pueblos étnicos, se siente con las autoridades, respete los acuerdos que hacemos, respete y cumpla los diferentes acuerdos que hemos establecido y integre en el contexto del desarrollo nacional lo que para nosotros constituye vida digna, buen vivir. Claro, Charo lo menciona muy bien, es el Estado. Porque es que esto no es un gobierno, ¿no? El tema de los gobiernos trasciende, viene el uno, viene el otro, pero es el Estado, el incumplimiento del Estado que efectivamente genera, desafortunadamente, condiciones para que estas estructuras criminales o organizaciones al margen de la ley o incluso los mismos grupos del Estado cometan todo tipo de abusos. Y bien lo sabe Marta, que ha sido víctima también de operaciones como la Operación Mariscal y la Operación Orión en Medellín. El tema de la protección. Porque si bien es cierto que se necesita un Estado dialogante capaz de entender las necesidades de los pueblos indígenas, de los campesinos, de las minorías étnicas y demás, en este momento hay unas amenazas que se extienden en todos los territorios precisamente a la labor de los líderes sociales, de las lideresas, de los defensores, de las defensoras. ¿Qué tipo de medidas se deberían adoptar? Porque claramente las autoridades del gobierno nacional o regional dicen, mire, es que no podemos colocarle un vigilante a cada líder comunitario en el país. Entonces uno se pregunta, ¿cómo se puede garantizar la protección de esas mujeres, de esos hombres que están trabajando hoy por sus territorios? Medidas de protección comunitaria, pero incluso vemos que esas no son suficientes. ¿Qué dice Marta? ¿Qué dice Charo? A ver, yo creo que una de las cosas para llegar al fondo del problema es que el Estado diga quién, o sea, y es una pregunta que le hacemos los líderes y defensores de derechos humanos, o sea, diga a carta abierta, ¿quiénes están matando a los líderes y defensores de derechos humanos? ¿Quiénes están matando a los líderes comunitarios? Y que ponga, haga acciones sobre eso. Tú decías que una protección comunitaria. Yo estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque las poblaciones afros, las poblaciones indígenas tienen... Por ejemplo, la Guardia Indígena del Cauca. Y ahorita se está integrando la Guardia Interétnica, que es una guardia indígena y afrodescendiente, y
por lo general ahorita todas las comunidades campesinas, todas las comunidades afro y todas las comunidades indígenas nos hemos hecho ese propósito de conformar nuestras guardias campesinas, nuestras guardias indígenas y nuestras guardias cimarronas, nuestras guardias interétnicas, porque sabemos que el Estado no nos va a proteger, porque sabemos que nosotros tenemos unas amenazas que están vigentes y que están seguras que las van a ejecutar, Nosotros tenemos dos problemáticas. La una es cómo ayudarle a las comunidades que están en las regiones a que aprendan a defender su territorio, a que aprendan a organizarse, cómo apoyarlas para que aprendan a conocer sus derechos. Y tenemos otra problemática que es mirar cómo nos autoprotegemos nosotros mismos de estos que nos están amenazando, de estos que nos declaran objetivo militar. Entonces, nuestra vida se desarrolla en esos dos ejes. Y entonces no tenemos solamente el riesgo de nosotras como lideresas sociales, sino que está el riesgo también de nuestros hijos. Porque es que nuestros hijos, cuando no nos alcanzan a nosotros, nuestros hijos son también declarados objetivo militar, como le pasó a los niños de nuestra familia. Ellos fueron declarados objetivo militar también. Entonces, o sea, tenemos, mire, o sea, nosotras las mujeres tenemos doble emancipación. O sea, cómo defendernos nosotros, cómo hacer nuestra tarea o lo que nos gusta hacer con las comunidades y cómo defender y proteger a nuestros hijos que no sean víctimas de esa violencia que nos demandan a nosotros. Doble victimización. Sí, sí, es doble victimización. Lo que ocurre. Y entonces, triple de victimización, porque entonces cuando matan a un líder social o una lideresa social, salen los funcionarios del Estado diciendo, no, es que los asesinaron por esto y por esto. Entonces, pero nunca dicen, los asesinaron por ser defensoras Marta, de derechos humanos. Marta y Charo, pero ¿quiénes son? ¿Quiénes están detrás de estas amenazas? ¿Quiénes son? ¿Qué tipo de actores? ¿Qué tipo de organizaciones armadas ilegales? ¿Quiénes están amenazando a los líderes sociales hoy en el país? Bueno, mira, eso es precisamente lo que le estamos pidiendo al Estado, que investigue, que hurgue en las raíces y que brinde a los responsables no solo materiales sino intelectuales. Las raíces de esto vienen, o sea, ¿quiénes son? Hay regiones donde son los empresarios los que pagan a los grupos armados. Tuvimos situaciones en el norte del Cauca donde eran los mineros ilegales y compañías mineras las que pagaban a los grupos armados de toda clase para asesinar y amenazar lideresas y líderes. Pero yo quiero, volviendo un poco a tu pregunta y para llegar al quiénes son, también decir que el tema de la protección es un tema de seguridad integral, ¿no? Entonces, una de las cosas que venimos discutiendo con el Estado, con la unidad de protección, en el marco de la protección colectiva, ¿sí?, es que es nuestra propuesta y que para nosotros es la respuesta a una protección real, es que hay que mirar la seguridad integral. ¿Seguridad integral qué quiere decir? Seguridad integral quiere decir que cuando amenazan a una persona, como bien estabas diciendo, eso tiene unas implicaciones, eso se genera, es como la cosa esta de dominó, ¿no? Sí, un efecto dominó. Efecto dominó, exacto, que genera unos impactos enormes en efectivamente la familia, pero también en la comunidad. Por ejemplo, a mí me preguntan constantemente, ¿usted ha sido amenazada? Yo no he recibido un panfleto donde esté mi nombre. Yo no he recibido una llamada que me diga la vamos a matar por tal cosa. Pero yo soy de una organización donde el 60% de nuestros compañeros y compañeras están amenazados, asesinados, desaparecidos, descuartizados, violadas y empaladas. Niñas, tenemos niñas de nuestras comunidades, de nuestras organizaciones. Eso es un impacto. Yo me siento amenazada. Entonces yo no necesito recibir un panfleto. ¿Sí? Es una para sentirme, violencia, exacto, para sentirme en riesgo. Es una violencia en su entorno. Una violencia en su entorno. Esa amenaza es a lo que apunta Marta y Charo. Para amedrentar. Claro. O sea, es que destrozar los procesos comunitarios. Las violencias no son solamente físicas, las violencias son psicológicas. Porque ese efecto dominó que dice la compañera,
da unos resultados. Yo ahora, por ejemplo, después de lo sucedido con Alicia, yo me he dedicado a ese autocuidado y lo he hecho con las mujeres de algunas regiones. Alicia es su hermana. Sí. Que fue asesinada en Sí. diciembre de 2017. En mayo, el 2 de marzo. Ok. Entonces, ¿por qué? Porque, o sea, en todo ese trabajo que yo hago, me he especializado en eso, en el trabajo con las mujeres, en las regiones. Y las mujeres guardamos muchos dolores. Y ese dolor es de esa violencia política que hemos vivido en este país durante 60 años, durante 70 años, durante que pasó la campaña libertadora, hemos vivido una violencia extremadamente fuerte. Entonces, es que la protección no es solamente entregarte un teléfono, entregarte un chaleco o entregarte un guardaespaldas. ¿Y en dónde está la otra protección? Esa protección psicológica, esa protección espiritual. Porque es que nosotros no solamente somos carne, nosotros somos mente, espíritu y todo eso. Entonces, eso es lo que dice la compañera, una protección integral. Sí. Además, con el tema de mujeres, perdóneme, Yesenia, Claro. porque hay que ponerse en la piel de las mujeres, de las líderes sociales, de las defensoras. Ahí está la violencia sexual, Claro. que es un componente que es Fuerte. absolutamente devastador. Y simplemente basta una amenaza de ese tipo frente a niñas, frente a jóvenes, para que ya ese entorno de una mujer defensora de derechos humanos, de una lideresa, resulte impactado y que ellas renuncien a esa defensa, que renuncien a esa actividad. Es que ese es un tema, pues, Sí. por supuesto, lamentamos enormemente lo que está pasando también con los hombres, pero la extrema vulnerabilidad de las mujeres es incalculable. Sí, Sí. yo quisiera, Y Erika, dígamelo a mí que he escuchado unas experiencias de las mujeres en las regiones. sí, yo quisiera, Erika, que aprovecháramos ya estos minutos finales, porque a veces este es el canal público de Bogotá, Canal Capital, y a veces en una ciudad como Bogotá o en las ciudades importantes del país, Erika, no se tiene conciencia de lo que está pasando en las regiones En los territorios. de nuestro país. Así es. En un país centralista, lo que pasa en las regiones muchas veces, Bogocentrismo. infortunadamente, Se queda pasa en las regiones. desapercibido. Yo quisiera que en estos minutos finales, tanto Marta como Charo le hicieran un llamado a esas personas que nos están viendo y que por muchas razones, a veces por desconocimiento, no saben lo que está pasando con los líderes sociales, que les hagan un llamado, una invitación a que todos estemos atentos para cuidarlos, para protegerlos, para que puedan hacer su trabajo en los territorios. Marta. Pues yo creo que el llamado es que no nos, o sea, que lo que está sucediendo con los líderes sociales, con los defensores de derechos humanos, con los líderes comunitarios, no se quede solamente en que son un número más, un muerto más. No, tenemos que tener conciencia de lo que está pasando. Tenemos que preguntarnos qué está pasando en este país. O sea, ¿cuál es la raíz del problema? Yo sí quisiera como que en verdad en Colombia se sepa la verdad del origen de la violencia. En verdad, ¿qué pasó con el problema del paramilitarismo en Colombia? ¿Quiénes fueron los financiadores? ¿Quiénes fueron todos los que dieron toda esta macabra situación? Y que, hombre, que los que viven en las ciudades se den como a la tarea de investigar qué pasa en las regiones. ¿Quién cultiva esa papa que se come todos los días? Esa persona que está allá en esa región sembrando esa papa tiene voz, tiene rostro. Los muertos, los defensores de derechos humanos, los líderes sociales, los líderes comunitarios tienen voz y tienen rostro. No somos una estadística más. Tenemos una historia y esa historia se corta en el momento en que nos tenemos que salir de esa región, en el momento en que somos asesinados, en el momento en que somos amenazados. ¿Qué pasa con ese proceso que se quedó allá? Se acaba. Chao. Se acaba. Su mensaje Claro. de Y cierre, es lo Charo. que buscan, acabarlo. Eso es lo que buscan. Yo creo que, bueno, hay mensajes para diferentes sectores realmente. Y yo creo que hay que pellizcarse. Este es un mensaje realmente para toda la sociedad civil, para toda la sociedad colombiana. Es necesario pellizcarse porque hoy en día todos y todas somos vulnerables.
Este no es un tema de defensoras y defensores solamente, este es un tema de que cualquier persona que esté en contradicción de algo va a estar sufriendo, va a ser víctima en un momento dado. Este es un tema de polarizaciones, este es un tema de que quien no se muestra de acuerdo entonces es enemigo y se convierte en un objetivo militar. Este es un tema en el que hay diferentes intereses que se benefician de estas condiciones de violencia en las que estamos viviendo, entonces hay que pellizcarse, es importante que nos pellizquemos. Este es un mensaje también para los perpetradores, la gente violenta. O sea, hay estos hombres que violan a una niña de 6 años, que la torturan, que la cortan en pedazos, ¿cierto? Esto es un mensaje para esa comunidad alrededor de esos hombres, para que no podamos continuar siendo insensibles a esta situación que está pasando, porque hoy es esa niña, mañana es la suya. Es su hermana, es su mamá, es su tía, ¿cierto? Y es de todos los niveles, porque esto ya no es ni siquiera una situación de clase social, esto no es una situación, es muy racial, sí, pero tampoco es de clase social. Y finalmente es un llamado, el 26 vamos a tener un evento importante, y es un llamado a que demos un grito por la vida. O sea, que llenemos de vida todos los espacios, las calles, las emisoras, la radio, los Twitter, todos los espacios, gritando por esta necesidad de que se respete la vida, de que se vuelva el valor de la vida. Una vida con dignidad, una vida libre de violencias y una vida donde todas y todos tenemos derecho a opinar, a disentir. Entonces, el 26 de julio a las 5 de la tarde estaremos convocando a toda la sociedad para que desarrolle diferentes actividades, Twitter, salga, haga bulla. Claro, participe. Y a las 6 de la tarde tenemos una hora cero, que es la del grito. ¿Sí? Bueno. Cualquier cantidad, Hay todo que el estar país para todos que con los estemos líderes atentos. sociales a apoyarlos. Sin duda. Bueno, interesante programa, un gusto, Erika, una necesidad también escuchar a estas mujeres, escuchar sus historias, porque a veces la gente no conoce, no sabe, no se entera. O simplemente mira hacia el otro O lado. mira hacia Jessy, otro lado. porque es que hay una dosis Claro. de cinismo en este país. indiferencia. muy grande. Yo creo que no Y es de tanto indolencia. Sí. es de insensibilidad. Sí. O sea, la violencia política, social y armada que ha Sí. vivido este país nos ha convertido en personas insensibles. Sí, todo forma parte de lo habitual, de la rutina. Y lo otro es que Y de Colombia, corrupción. o sea, ha sido declarado supuestamente el país más feliz, pero es que en Colombia pasamos de una masacre a un carnaval, Imagínense. de una masacre a un partido de fútbol. Entonces, así nos han convertido en esa insensibilidad, en ese, o sea, en Sí. ese caos que ya, o sea, estamos sobreviviendo. Estamos de acuerdo, Marta. Gracias por estar ambas mujeres aquí Y esta gracias noche por en nuestro su programa. trabajo, por su Y gracias por valentía. su trabajo y su valentía. Claridad, sin Un Gracias a duda. gusto ustedes para por nosotros estar. escucharlos. Marta, que tenga una muy buena noche. Muchas gracias y hacia adelante en esa lucha. Siempre. No me voy a bajar ni las manos, ni los pies, ni nada. Bueno, eso Voy a está seguir mi bien, lucha. eso está bien. Admiramos su valentía. Lo mismo la suya, Charo. Gracias por estar esta noche aquí en Canal Capital, en la televisión pública, donde hacemos un programa para que ustedes puedan expresar sus puntos de vista. Y lo apreciamos muchísimo, muchas gracias por el espacio y no se olviden el 26 de Bueno. julio, 5 de la tarde, hora 06 de la Porque tarde. los derechos no son negociables, Jessy. Pero para en este nada. país tenemos que tener Así Y es. porque por ser líderes no nos cueste la vida. Y Así porque es. no tenemos Nos miedo, cueste, no no tenemos, tenemos miedo. Pero hay que Bueno. rodearlas, hay que rodearlas. Así es. Nosotros tenemos nuestros protectores ancestrales. Bueno, muy bien. Erika, se nos acabó el tiempo. Se A podría todos. uno quedar hablando con estas mujeres porque además Sí, son sabias. ejemplos, Son ejemplos de sabias. vida. A todos ustedes, gracias por estar, como siempre, en sintonía de Opina Bogotá. Sigan con toda nuestra programación en Canal Capital y, como siempre, los esperamos mañana a las 8:30 p.m. en este espacio donde conversamos de los temas que le interesan a la ciudad y al país. Muy buenas noches. Gracias.